Radiovisión Online. Mucho más que radio. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Padre amado, porque tú nos permites en este día, Señor, estar en tu presencia, exaltarte, adorarte, engrandecerte, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres real, oh Dios Padre Santo. Te pedimos en este día, Señor, por aquellas personas que están enfermos, que tú seas sanando sus vidas, que tú seas, Señor Padre Santo, haciendo un milagro en aquellos que han sido desahuciados. Señor, clamamos en esta hora, Padre Santo, pedimos también por la niñez, pedimos, oh Dios Padre Santo, que tú bendigas, oh Dios Padre Santo, la juventud. Te pedimos, mi Señor, que tú seas visitando, Señor, los lugares de ancianos, Señor Padre amado Jesús, que tú los guardes, los protejas. Pedimos también, Señor, por aquellas personas que están en la calle, envueltos en el vicio, Señor, que tú, Señor Padre amado Jesús, los alcance, que tu misericordia esté con ellos, oh Dios. Gracias, Señor. Amén. Que Dios bendiga a la audiencia de Radiovisión Cristiana. Esta es su hermana Almaida Martínez, del Ministerio Aposento de la Victoria. Saludos a todos. En este día quiero saludar a nuestro pastor y locutor Edwin Javier Amaya. Bendiciones en la cabina. Saludos, pastor. También quiero saludar a mis pastores Dexter Martínez y Débora Martínez y todo el Ministerio del Aposento de la Victoria. Muchos abrazos, les amamos en el Señor. Y nosotros sabemos que ya la próxima semana, comenzando el 16 de mayo, tenemos lo que es las damas, vamos a estar, tenemos tremenda fiesta, mis amados hermanos, así que estamos invitando a todos aquellas mujeres poderosas que quieran compartir con nosotros en esta hermosa actividad. Tenemos el Congreso de Damas desde el 16 al 18 de mayo. Tenemos 3 predicadoras que van a estar predicando con el tema Una mujer con identidad. Y ese es el tipo de mujer que Dios anda buscando en estos tiempos. Así también quiero saludar a los hermanos que se conectan. Mi hermana Mirita, un abrazo. Mi hermana Cecilia, allá en Queens, bendiciones. Quiero saludar a mis hermanos allá en Santo Domingo, mi hermana Mechi. Saludos a Leo, su familia. Quiero saludar también a la pastora Delvania Cruz del ministerio Betel. Saludos a todos los hermanos que nos escuchan, mi hermano Jacob, su esposa Elvira. Saludos a Luisa, Dizzy, a todos les amamos en el Señor. Y así quiero saludar también a nuestro hermano José Rosa, a mi hermano Roberto, bendiciones a todos, mi hermana Dani. Así mismo quiero entrar a lo que es la palabra del Señor. Y vamos a estar ministrando en el libro de Juan, capítulo 4. Y vamos a considerar el versículo 3 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sícar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso no es mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed,
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En este día quiero predicar bajo el tema, todavía Dios no ha terminado. Mis amados hermanos, algunas veces pasamos por procesos y pensamos de que ya Dios terminó con nosotros. Pero déjame decirte que simplemente Dios está comenzando su obra en nosotros. La Biblia habla y nos deja saber que Jesús había terminado su recorrido por Judea, por Galilea. Me imagino que Jesús había estado ministrando, había sanado muchos enfermos, libertado a muchos que estaban endemoniados. Pero lo primero que vemos en Samaria es que Samaria necesitaba una visitación de Jesús. Jesús había llegado a Samaria para romper costumbres, para romper tradiciones. Y algo muy importante es que Jesús llega para poder presentarle el evangelio a una mujer. La Biblia nos deja saber que Jesús había recorrido Jerusalén y sus alrededores predicando el evangelio. Pero Jesús no se conformó con eso. Él había llegado a Jerusalén y la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces vemos que Jesús no se conforma en predicar solamente en Jerusalén. Y él sale, la Biblia dice que era necesario que Jesús llegara a Samaria. La Biblia dice que los judíos evitaban entrar a Samaria. Déjeme decirle que en Samaria no entraban los levitas. En Samaria no entraban los sacerdotes, porque para ellos entrar a Samaria era contaminarse con los gentiles que vivían en ese lugar. Por tanto, ellos preferían, mis amados hermanos, evitar entrar a Jerusalén. Pero la Biblia dice que Jesús, no importándole, mi amado hermano, la contaminación que supuestamente los judíos decían, él sabía que tenía que hacer una obra en Samaria. Él entendía que el evangelio no se quedaría solamente encerrado en Jerusalén, ni a los alrededores, a los lugares que le pertenecía a Israel. El evangelio tenía que salir. La Biblia dice que este evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones, en Judea, en Samaria y hasta lo último de este país, mis amados hermanos, o del mundo global. Vemos que Jesús llega a Samaria con una gran encomienda de encontrarse con una mujer que la Biblia nos deja saber que era mujer. Esta mujer había llegado a buscar agua en aquel pozo. Pero algo que podemos ver es que Jesús, sabiendo de que en ese tiempo los hombres no interactuaban con las mujeres, siendo que por ley era prohibido o por tradición, una mujer no podía hablar a solas con un hombre. Mas, sin embargo, Jesús llega y rompe las tradiciones y busca y se va al pozo de Jacob. Y dice la Biblia que él estaba cansado del camino. ¿Por qué? Porque había recorrido diferentes lugares. Había ido a Judea, había ido a Galilea, y cuando ya él pensaba tal vez que le terminaba, que había terminado el trabajo del día, bendito sea el Señor, o su travesía, o el trabajo que él tenía que hacer en esos dos lugares, es cuando él ve que es necesario pasar por Samaria. Cuando Jesús pasa por Samaria, ya Jesús estaba cansado, dice la Biblia, del camino. Como muchas veces nosotros nos cansamos en este caminar. Muchas veces nosotros perdemos la fuerza en este caminar. Pero yo quiero dejarte saber que hay que seguir hacia adelante. No importa cuán cansado tú te sientas, tú tienes que seguir en este camino. Porque reconocemos que el camino del Señor no es fácil poder atravesarlo, pero es necesario que nosotros nos mantengamos en el camino. Ya que has puesto la mano en el arado,
No tornes tu mirada hacia atrás. Es tiempo de ver a Cristo. Son tiempos difíciles, tiempos en los cuales la iglesia tiene que tener su mirada puesta en el Maestro. Jesús había llegado a Samaria y cuando llegó a Samaria se encontró con una mujer, mis amados hermanos, que parecía que lo tenía todo. Una mujer que tenía un hombre en su casa. Una mujer que tal vez tenía todo lo que necesitaba dentro de la casa. Una mujer que parecía aparentemente estar feliz, pero por dentro nadie conocía sus angustias, por dentro nadie conocía sus luchas. Una mujer que tal vez había tratado todo, mas sin embargo nada le había resultado. En aquel día Jesús llegó al pozo de Jacob sabiendo de que era una hora que él podía encontrarse con esa mujer. La hora que Jesús se encuentra con esa mujer no es una hora en que las mujeres en aquel lugar en Samaria se reunían a sacar el agua. Las mujeres tenían la costumbre de reunirse en grupo para ir a sacar agua temprano en la mañana. Mas sin embargo, esta mujer, la Biblia dice que era la hora sexta cuando ella fue a sacar el agua, porque ella sabía que a esa hora no había nadie en el pozo, bendito sea el Señor. Para ella en ese momento iba a llegar y ella iba a poder sacar su agua libremente. Pero la gran sorpresa es que cuando ella llega a aquel pozo se encuentra con Jesús. Ella nunca imaginó que Jesús, el Mesías, llegaría a buscarla a Samaria, llegaría para tener un encuentro con ella. Mis amados hermanos, en aquel momento Jesús, hablando con esta mujer, le deja saber y le dice a la mujer que le dé agua. Mis amados hermanos, podemos ver que esta mujer le contesta a Jesús un poco despectivo, diciéndole: siendo tú judío, ¿cómo tú me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Déjeme decirle que aquella mujer tenía una mala reputación en Samaria. Todo el mundo sabía los problemas, lo que sucedía en la casa de la mujer samaritana. Es por eso que al parecer ella no tenía amigos. Es por eso que las mujeres del pueblo no se juntaban con ella. Porque para las mujeres del pueblo, esta mujer era una mujer baja. Era una mujer que no tenía educación. Era una mujer, casi podemos decir, como una prostituta. Cuando Jesús habla con ella, la Biblia dice que Jesús le pidió agua. La mujer le salió diciendo: ¿cómo tú me pides agua? Yo que soy una mujer samaritana. En ese momento Jesús le contesta: si tú supieses el don de Dios y quién es que te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí. Aquella mujer en aquel momento se interesa en saber qué tipo de agua Jesús le está hablando. Y ella no solamente se interesa en eso, ella tiene el deseo de beber esa agua, porque dentro de su alma había una sequía profunda, había una sequía que el agua natural no puede saciarla. En su alma había una sequía espiritual, había una sequía, mis amados hermanos, que no podía llenar llenar completamente su corazón. Pero la Biblia dice de que ella iba a sacar agua, y esa agua que sacaba ella todos los días tenía que volver al día siguiente, porque simplemente era una agua que ella simplemente iba a usar durante ese día y tenía que volver nuevamente al pozo. Mas sin embargo, el agua que Jesús estaba ofreciéndole a ella era una agua, mis amados hermanos, que es para vida eterna, bendito sea el Señor. Y esa es el agua que nosotros necesitamos. Necesitamos agua que sea para vida eterna. La Biblia nos dice en el Salmo 42 que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así también clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista clamaba, tenía sed de la presencia de Dios. Esta mujer estaba sedienta, tenía sed de la presencia de Dios. No era una sed que ella tenía física, era una sed en lo profundo de su alma. Y todos nosotros tenemos que tener sed, mis amados hermanos. El deseo de Dios es que la iglesia lo desee, que la iglesia tenga esa sequía de buscarle cada día más, que lo busquen día a día, que puedan, mis amados hermanos, leer la palabra, que puedan acercarse a Él en oración. Ese es el deseo de Dios. Déjeme decirle que esa mujer ya samaritana, esta mujer representa la iglesia de los gentiles, bendito sea el Señor.
una iglesia que no era parte, no estábamos dispuestos a heredar la vida eterna. Pero sabe una cosa, Jesús en su amor y su misericordia fue a nosotros y nos alcanzó. Cuando los judíos lo desecharon, Él vino y buscó a esa mujer samaritana que somos nosotros, la iglesia, un pueblo que estaba sediento de la presencia de Dios, un pueblo que se había ido atrás de la idolatría, pero con el amor de Cristo corrió a los pies del maestro. Bendito sea el Señor. Esta mujer empieza a hablar con Jesús, y cuando está hablando con Jesús, Jesús le dice: ve y busca a tu marido. La mujer le dice: Señor, yo no tengo marido. Jesús le dice: mira, bien has dicho, porque el marido que tú tienes en casa tampoco es tuyo. Bendito sea el Señor. La mujer había tenido 5 maridos, 6 con el que estaba en la casa, mas no le pertenecía. Pero la Biblia dice que en aquel momento, cuando Jesús confrontó a esta mujer, le dijo palabras que nadie en el pueblo le había dicho, porque todo el mundo en el pueblo la señalaba, todo el mundo hablaba en el pueblo de ella. Bendito sea el Señor. Pero nadie se acercó a ella para ver su necesidad, nadie se acercó a ella para poderla ayudar, hasta que llegó Jesús. Y la Biblia dice que esta mujer, el día que Jesús llegó a Samaria, él fue tocada por medio de Jesús, porque Jesús le habló la verdad. Y la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En aquel momento, aquella mujer, cuando Jesús le habló la verdad, ella fue libertada, porque en ese momento ella se dio cuenta de que estaba enfrente de la verdad, de manera que las cadenas se cayeron, de manera que en ese momento, mis amados hermanos, esta mujer no se queda con aquello que ha recibido, no se queda con esa agua de vida, sino que empieza a predicar en medio del pueblo, empieza a decirle a sus vecinos, a decirle a toda la comunidad: vengan, empieza a invitar a la gente para que ellos vayan y vean a Jesús. Y ella le dice: vengan y vean uno que me ha dicho la verdad. A esta mujer nadie le había dicho la verdad. Y hay personas que están tan equivocados porque nadie se atreve a decirle la verdad, tal vez porque tienen un carácter fuerte. Pero mis amados hermanos, hay que ser sinceros. Es la verdad la que liberta. Tanta gente le gusta vivir en mentira. Tanta gente le gusta que le engañen. Pero déjame decirte, es mejor la verdad que la mentira. Jesús en aquel momento no le habló mentira a esta mujer. Como mucha gente, aún predicando, mienten. Bendito sea el Señor. Aún predicando, profetizan mentira. Y hablan de milagros que no, ni siquiera están ahí, mis amados hermanos. Pero cuando Jesús le habló, algo sucedió en la vida de esta mujer. En ese momento la fe de esta mujer se activó. En ese momento las cadenas que esta mujer tenía se cayeron y ella comenzó a pregonar la palabra del Señor. Nosotros entendemos que en esos tiempos, en los tiempos antiguos, era un tiempo en el cual la mujer tenía que estar callada en la iglesia, en el cual la mujer, si quería saber algo, tenía que preguntarle al marido. La mujer no tenía parte en lo que era la iglesia, en formar parte, en trabajar dentro de la iglesia. Pero con la visita de Jesús a Samaria, déjeme decirle que le dio la libertad a nosotros las mujeres poder predicar el evangelio. No solamente ser un evangelista, sino también una misionera, ser una pastora. Bendito sea el Señor. En aquel día aquella mujer empezó a pregonar el evangelio. Era una mujer, oiga bien. Jesús en aquel momento rompió el sexismo. Bendito sea el Señor. Quebrantó esa muralla, rompió esa barrera. Y aquella mujer salió a predicar con toda libertad, porque se había encontrado con el maestro. Y qué bueno cuando nosotros nos encontramos con el maestro, podemos testificar de las cosas poderosas que él hace en nuestra vida. Aquella mujer no se quedó con lo que había recibido. Ella dio todo lo que había recibido, porque todos nosotros tenemos algo que dar. Sea bueno o sea malo, siempre habrá algo que nosotros tengamos que dar. Pero tenemos que procurar dar de lo mejor que tenemos en nuestro corazón. Aquella mujer empezó a hablar de lo que Jesús había hecho en su vida. Y la Biblia dice que los hombres de Jerusalén, de Samaria, recibieron en aquel momento al maestro. Recibieron al maestro de tal manera, Jesús iba de pasada
Mas los samaritanos no querían que Jesús saliera de Jerusalén, porque había habido una mujer que ellos eran testigos de los milagros que Dios había hecho sobre la vida de esta mujer. La Biblia nos deja saber que esta mujer le habla a Jesús acerca de la adoración. Y Jesús le dice, créeme, mujer, que va a llegar un tiempo en el cual no solo se va a adorar en Jerusalén, ni tampoco se va a adorar en este monte. Va a llegar en un momento en el cual la adoración va a ser mundial. Bendito sea el Señor. Mas, sin embargo, podemos ver que esta mujer sabía lo que era adoración. Y nosotros, mis amados hermanos, no basta con saber lo que es adoración. Tenemos que vivir una vida en adoración. Tenemos que vivir una vida delante de la presencia de Dios, reconociendo todas las cosas bellas que Dios ha hecho con nuestra vida. Aquella mujer testificó de las maravillas de Jesús y la gente corrió donde estaba Jesús, de tal manera que la Biblia dice que pasó el primer día y Jesús, tratando de irse de Samaria, no podía salir de Samaria porque los samaritanos no querían que Jesús se fuera de Samaria. Pero cuando estaba en Jerusalén, la gente lo corría, bendito sea el Señor. Pero en Samaria lo amaron tanto que pasaron 3 días y Jesús estaba todavía predicando, haciendo milagros, haciendo prodigios, porque el día que entró a Samaria, mis amados hermanos, en Samaria se produjo un avivamiento. En Samaria muchas personas fueron impactadas por el poder de Dios, mis amados hermanos. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. En Samaria en aquel día hubo un avivamiento. Muchas almas corrieron a los pies de Jesucristo. Y algo bien importante, que cuando Jesús salió de Samaria, déjeme decirle que eso no se quedó así. Hubo una mujer que se quedó en aquel lugar predicando la palabra del Señor, dando testimonio de las maravillas que Dios había hecho en su vida. En aquel lugar yo me imagino que se levantó una iglesia, no solamente una misionera, no un evangelista, se levantó una iglesia con la visitación de Jesús, una iglesia que predicaba el evangelio. Y eso es lo que Dios quiere, que en estos últimos días la iglesia predique la palabra del Señor, que no nos quedemos callados, que podamos dar la palabra del Señor a todas aquellas personas que vienen a nosotros, mis amados hermanos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Son tiempos de arrepentimiento, son tiempos de volver a Dios. No podemos caminar alejados de la presencia de Dios. Es necesario que nos acerquemos al Señor para que el Dios se acerque a nosotros. Queremos ver los milagros, queremos ver los prodigios, queremos ver las señales. Tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que buscar a Dios. La Biblia dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Mi amado hermano, en este día te digo, todavía Dios no ha terminado contigo. Bendiciones. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.